hemos invitado al exministro de Gobierno, al doctor Guido Nayar, para que nos dé un vistazo de cómo está esta política de gobierno, qué significa el hecho de que a pesar de que hayan varios acuerdos con las naciones europeas, ahora la Europol incluya a estos dos aeropuertos, insisto, los principales del país en esta lista. Doctor, yo le agradezco mucho por este contacto. A ver, ¿cómo ve esta lucha que en el último tiempo ha tenido muchísimo trabajo yendo especialmente al Chapare a destruir factorías, pero que sigue mostrando que del país sigue saliendo droga? Bienvenido, doctor, gracias. Buenos días, muy amable. Eh, en realidad, yendo directo a su pregunta, yo considero desde que el año 2006, que asume el poder Evo Morales, se inicia una estrategia de desmontar lo que era hasta ese momento en Bolivia la lucha contra el narcotráfico. En otras palabras, quiero decir de que del 2006 en Bolivia hasta nuestros días no existe una estrategia, una decisión del gobierno o de los gobiernos bolivianos de llevar adelante una lucha contra el narcotráfico. Más bien todo lo contrario, se llevó adelante una acción bajo el título de la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico, que fue otra cosa que la destrucción de todas las tareas y todos los planes que en su momento se habían elaborado y se habían puesto en marcha en Bolivia. Desde ese momento, Bolivia ha ido ingresando en lo que significaba esta gran estrategia eh, de los países de este bloque político que se conformó, conocido como el populismo, o eran parte de este movimiento político que tomó el poder en varios países, comandado por lo que era entonces Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela, y terminó, lógicamente, destruyendo en gran medida lo que se había hecho para enfrentar a los cárteles en todos estos países latinoamericanos. Lamentablemente, esto generó una situación muy compleja en el tiempo, llegando a debilitar las estructuras encargadas de la lucha, como son los grupos especializados de la policía, el apoyo de las Fuerzas Armadas en todos estos países. Y va a haber un dato simplemente referencial que, por decir, en su momento, cuando el presidente del Ecuador era Correa, se retiraron todos los radares, que era realmente un punto fundamental en esta lucha, este control que había contra el narcotráfico. De ese lugar o de ese extremo a lo que significa en este momento en el país, realmente ha pasado pero muchas cosas. Hemos visto cómo el narcotráfico ha ido carcomiendo las estructuras de los diferentes países, las estructuras institucionales, destruyéndolas. Hemos visto cómo el narcotráfico ha llegado al punto de asesinar candidatos a la presidencia, alcaldes, diputados, cómo el narcotráfico ha ido tomando el poder y tomando el control de los destinos de muchos países. Y hemos visto cómo países hermanos, vecinos, como la Argentina, ha pasado de ser un país, vamos a decir, de muy poco tránsito de narcóticos a convertirse en el país donde más cocaína transita. Eso es la Argentina en este momento, el país de mayor tránsito de cocaína del mundo. Imagínense esa situación. Eso es lo que enfrenta hoy el gobierno de Milei, uno de los grandes problemas que tiene el gobierno de Milei. Esa droga es droga que pasa del Perú por Argentina, droga que pasa de la Argentina por
de Bolivia por la Argentina, de mucha droga que pasa del Paraguay por la Argentina. Entonces, esta situación también se ha ido estableciendo en otros países limítrofes con Bolivia, como es el caso del Brasil, donde lógicamente las organizaciones criminales refugiadas en las favelas brasileras ha tomado tanta fuerza y ha controlado gran parte también del negocio del narcotráfico, de este negocio ilícito, de este negocio de lesa humanidad. Entonces, este panorama es en el cual hemos visto cómo se ha ido transformando y se ha ido generando, lógicamente, toda una política que, de acuerdo a los entendidos, a los estudiosos de esta materia, se desarrolló por allá por los años 90, cuando se crea el Foro de San Pablo, cuyo principal financiador, el Grupo de San Pablo, en ese caso, para identificarlo, el secretario de Finanzas, era la guerrilla colombiana, que después, de acuerdo a las informaciones internacionales, después de los datos internacionales, se llegó a convertir hasta la actualidad en el mayor cártel de droga del mundo. Entonces, hemos visto que la política, en este caso la política de gente de izquierda, transformó al narcotráfico en uno de sus pilares fundamentales que terminaron lógicamente tomando el poder en estos últimos 20 años en Latinoamérica y generando lógicamente la destrucción bajo el título de combatir el imperialismo, la destrucción de todos aquellos planes de luchas contra el narcotráfico de estos países que tenían la cooperación internacional, ya tanto de los Estados Unidos a través de sus organismos, que sea la DEA, a través de sus agencias especializadas como la DEA o como la CIA, de los organismos internacionales de los países europeos, que también tienen instituciones especializadas en combatir el tráfico de droga, estos delitos de carácter internacional. Entonces, cuando usted me hace la pregunta, yo necesariamente debo hacer un contexto, porque en Bolivia, como le dije al principio, desde el 2006, el entonces presidente Evo Morales, lógicamente anunció con pompos y platillos llevar adelante la famosa nacionalización de la lucha contra el narcotráfico en el Bolivia, que no fue otra cosa que la destrucción de lo poco que ya había en materia de lucha contra el narcotráfico. Eso es un debilitamiento porque se le fueron quitando los recursos. Usted tiene, por darle un ejemplo, usted tiene en el aeropuerto El Trompillo asentado una serie de helicópteros que jamás volaron más por falta de recursos. No existe, por falta de plata, lógicamente, helicópteros que dejó el gobierno americano cuando fueron rotas las relaciones diplomáticas entre Bolivia y los Estados Unidos, cuyo uno de los objetivos fundamentales era que la DEA salga de Bolivia. Entonces, todo esto ha sido, sin lugar a duda, un elemento central y hemos, desgraciadamente, convertido a la zona del Chapare en una zona productora de alcaloides, eso lo sabemos todos, que se ha ido complicando en el tiempo con la aparición y la toma por parte de ellos y por parte de este gobierno de Evo Morales de la toma de los parques. Imagínense, el Tignis, el polígono 9, está totalmente tomado por cocaleros, eso lo sabemos todos. El Chapare, tanto en el Carrasco, en el Parque Carrasco, como ya hemos visto hace un tiempo atrás, ya se tenía las denuncias, se tenía la información, pero hace un tiempo atrás ya vivimos, hace poco tiempo, como el Parque Amboró y la Reserva del Chore en Santa Cruz, también estamos hablando de 1.600.000 hectáreas, también están siendo tomadas por cocaleros, donde ya se produce narcótico. Sabemos todo lo que sucede en Yapacaní, sabemos todo lo que sucede en esa zona de influencia producto del narcotráfico. Entonces, cuando hablamos de que en Bolivia se toman o se hacen algunas reuniones o se toman algunas iniciativas,
no responden a una estrategia, responden más a una suerte de acción de reflejo, digamos, porque al final de cuentas todos sabemos de que más, más temprano que tarde en la justicia internacional, en las instancias internacionales, va a haber que responder, Bolivia va a tener que responder de toda esta situación, como ha pasado ya, como ha pasado tiempo atrás, décadas atrás, cuando Bolivia, con otros presidentes, digamos, no cumplía su compromiso de combatir el narcotráfico, de combatir la producción, no llevar adelante planes de erradicación de droga y todo esto, y tuvimos que pagar precios tan grandes como fue la ley 1008, ¿se acuerda usted? Cuando todos los bolivianos éramos narcotraficantes, salvo que se demuestre lo contrario. Esa es la realidad en lo que vivimos en este momento en el país en materia de narcotráfico. Doctor, el ministro de Gobierno anunció que esa alianza que pretende el gobierno con los otros países de Latinoamérica para combatir el narcotráfico, ese día también dijo que la policía ha sido ya rebasada por estas organizaciones criminales de droga, eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que aseguró que la DEA no funcionó en el país. ¿Qué le parecen estos dos temas, doctor? Primero, señalar de que la policía ha sido rebasada es realmente dramático. En otras palabras, eso señala de que el narcotráfico reina en Bolivia, porque si no hay quien lo controle, entonces quiere decir que el narcotráfico está libre en el país de hacer y deshacer. Ese es un hecho vamos a decir, muy extremo. Es una realidad, pero lógicamente esta declaración genera una tremenda preocupación fundamentalmente en el país, en la sociedad boliviana, en lo que significa fundamentalmente el concepto del imperio de la ley, digamos. El rebasamiento de la policía en otro tiempo significa fundamentalmente echar mano a las Fuerzas Armadas, porque solo las Fuerzas Armadas podrían intervenir en combatir un delito como este si la policía haya sido rebasada. Y si la policía ha sido rebasada, como todos lo sabemos, por la corrupción que lamentablemente ha sido sometida a la policía, por la falta de controles, porque por todo este desmontaje que hubo, usted sabe, y creo todos los bolivianos conocemos, de que en el país no teníamos radares, no teníamos dinero para llevar adelante las diferentes tareas de erradicación. No había voluntad para erradicar en el Chapare, porque al final el jefe de las 6 federaciones de cocaleros, que Evo Morales, sigue siendo, no quería que se erradique 1 metro, más al contrario, lo que quería es que haya más coca, tanto en los Yungas como en el Chapare y todas en las otras zonas de parques que hay en Bolivia. Entonces, primero, una gran preocupación esa declaración en sentido de que la policía ha sido rebasada en todos los niveles, bueno, en todos los niveles. Quiere decir, la policía no cumple las tareas de combatir este delito. Y creo de que eso también nos lleva a la otra pregunta que usted nos hace, es de qué acciones vamos a hacer y con qué recursos fundamentalmente Bolivia va a enfrentar el narcotráfico. Porque yo puedo hacer todos los planes que usted quiera, pero si no tengo dinero, si no tengo recursos para combatir un delito que maneja tanto dinero, ¿cómo usted va a enfrentar a ese delito, a esos delincuentes, a esos cárteles, si usted no tiene los recursos para hacerlo? Tanto los recursos fundamentalmente económicos, que son los que permiten desarrollar planes y tareas en el país. Es decir, Bolivia no ha tenido, se ha destruido la lucha contra el narcotráfico. No hay lugar a duda de que en Bolivia hace muchos años impera el narcotráfico, reina el narcotráfico. Esa es una realidad.
Ahora, doctor, de aquí en adelante hay un plan de erradicación. El ministro también ha anunciado que el objetivo de este año es que no haya ni una sola planta de coca en los parques. Además, está anunciando todavía esa pelea en el Chapare principalmente. 26 factorías se han destruido en el último tiempo en la zona del Chapare. ¿Cómo ve esto? ¿Esto es parte de un plan o es parte de una lucha política que existe en el gobierno, en el partido de gobierno? En realidad, las buenas intenciones, como dice el dicho, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y vamos a poner de que el ministro de gobierno tiene buenas intenciones, ya sea por motivo de pelea política, ya sea por el motivo que usted quiera. Tiene intenciones de erradicar, tiene intenciones de combatir el narcotráfico. Pero esas intenciones, como yo le señalaba, van a quedar simplemente en la declaración, en unas acciones aisladas, si no tiene usted los recursos, no tiene los recursos económicos para hacerlo. Yo le voy a señalar algunas cosas, mire. Para llevar adelante la interdicción, que es la erradicación, la interdicción en sí, que es el combate contra la lucha, porque antes en el país los planes antidrogas tenían 4 pilares. El pilar de la erradicación, que era el pilar que causaba más conmoción, vamos a decir, interna, más conflicto, que era la erradicación de cocales, que en otras palabras es cortar la hoja de coca, la hoja de coca, cortar el arbolito de coca, la planta de coca, cortarla, destruirla, para que no la usen en la poza de maceración las hojas. Usted sabe de que en el Chapare se producían 3 cosechas de hoja de coca al año. Esas 3 cosechas de hoja de coca generaban millones de toneladas de hoja que se transforman después en pasta base y después en clorhidrato de cocaína. Teníamos el pilar de la interdicción en sí, cuya esencia de ese trabajo era esencialmente la Escuela de Garras de Bolivia. Escuela de Garras que está en el Chapare, que es una escuela especializada que tenía asesoramiento internacional, apoyo internacional en recursos, en personal para hacer todas las tareas de investigación, para descubrir los tráficos, para combatir los cárteles, para combatir todo lo que sea tráfico. Además de ello, todo el equipamiento, armamento, todo el equipamiento que se necesita para generar, imagínense, una lucha de este tipo. Esa lucha en sí también tenía una serie de instituciones que apoyaban, como eran los Diablos Rojos, los Diablos Verdes, los Diablos Azules, que fundamentalmente son las tareas de apoyo del ejército, sea en soldados, por el ejército, sea por pilotos en los que manejaban los helicópteros de la Fuerza Aérea, o sea por la naval de interdicción en los ríos, con pirañas, buques de asalto que existían para controlar todo el tráfico. Eso no existe ya en el país. No hay eso. Hace mucho tiempo que se acabó eso. ¿Por qué? Porque usted sabe que los helicópteros necesitan el mantenimiento, y el mantenimiento es caro, demanda mucho dinero. Y del momento que se rompieron las relaciones con Estados Unidos, todo ese apoyo económico millonario, y eso vale señalarlo, millonario, multimillonario, dejó de llegar al país, dejó de fluir hacia Bolivia. Otro elemento central, y es bueno que la gente lo sepa, por decir, en el otro pilar, que es el tema referido al desarrollo alternativo, las nuevas generaciones de bolivianos no saben qué es eso. El desarrollo alternativo era sustituir la planta de coca por una planta de alimento, ya sea palmito, ya sea piña, ya sea banana, ya sea pimienta negra, ya sea toda una serie de alimentos que generó más de $1.000 millones de inversión en el Chapare para aclimatar
vamos a llamarlo así, para aclimatar esas plantas a las condiciones climáticas del Chapare. El Chapare es la zona donde más llueve, entre 2.000 a 3.000 milímetros de agua al año cae. Imagínense esa cantidad de agua, porque ahí nacen todos los ríos de Bolivia. Los ríos más importantes de Bolivia nacen en el Chapare. Y es por esto que yo le estoy señalando. La cordillera central de Bolivia, lógicamente, concentra esta cantidad de agua, esta cantidad de lluvia que hay. Y eso genera en todas las plantas una cantidad de hongos y una cantidad de problemas que demandó una gran investigación genética en las plantas para generar una resistencia. Entonces, todo lo que es la producción, lo que era la producción de toda esta sustitución de la coca por alimento, se llamaba desarrollo alternativo. Además, el desarrollo alternativo hacía caminos, construía escuelas, ayudaba a los municipios en todas las tareas de que era. ¿Qué se hizo eso? Simplemente un comentario. ¿Qué hizo Evo Morales para, lógicamente, sustituir eso? Se llevó más de 50.000 millones de dólares de Santa Cruz y de Tarija e invirtió mucho de ese dinero en el Chapare, construyendo elefantes blancos. Elefantes que alguna vez lo usaron para el narcotráfico, en la opinión de mucha gente que yo he leído, y seguramente usted, como en el caso del aeropuerto de la faja de aterrizaje, que costó lógicamente más de 50 millones de dólares, solo la faja de aterrizaje en el aeropuerto de Chimoré. Ahí usted tiene, como ya lo sabemos todos, centros de alto rendimiento que no se usa. Ahí tiene estadios en pleno monte. Ahí tiene inversiones multimillonarias que nadie usa. Y eso lo llevó Evo Morales. ¿A qué costo? A que departamentos como Santa Cruz, como nuestro departamentos como Tarija, donde se producía gas en ese tiempo, y no por gestiones de Evo Morales, sino por una estrategia que venía del año 72 en Bolivia, se llevaron los recursos y no se invirtieron absolutamente nada. Y las autoridades de entonces, gobernadores, alcaldes, fueron incapaces de, lógicamente, arrancarle a Evo Morales obras para el desarrollo de nuestro departamento. Ahí está postergado Puerto Bush, postergado toda la ciudad de Santa Cruz, donde se le han ofrecido trenes y de todo, y jamás se ha hecho absolutamente nada. Todo lo que se hizo fue solamente con el precio del gas que había en ese momento en el país y en el mundo. Ese precio del gas que fue más allá de $100, llegó a costar fundamentalmente el barril de petróleo, y eso generó un efecto rebote en el precio del gas, que fue lógicamente el que motivó que en vez que tengamos mayores ingresos por el IDH, tanto para la gobernación, para la alcaldía, tanto para la Universidad Gabriel Moreno y otras instituciones que se vieron beneficiadas con esos recursos. Estoy hablando de municipios en todo el departamento. Esto sucedió y lógicamente hubieron gente que mintió diciendo de que éramos autónomos, cuando en realidad no recibimos nunca un peso más por ese gas que se llevó Evo Morales, esos millones de la venta de nuestro gas al Brasil y a la Argentina, y lógicamente terminó, como estamos hablando, en el Chapare para justificar lo que había sido haber roto las relaciones y haber corrido a los que nos colaboraban en la lucha contra el narcotráfico, a los que nos apoyaban en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, ese pilar de todo lo que era fortalecer las instituciones y el desarrollo alternativo, como se conoce, sumado a todas las tareas que habían, conformaban este plan, este gran plan de lucha contra el narcotráfico, con estos 4 pilares que he señalado: la interdicción, la lucha, vamos a decir, la interdicción, la erradicación, el desarrollo alternativo y la prevención. Este tema vale un minuto que usted me dé para enseñar. ¿Sabe qué? Vaya usted, en todas las calles de Santa Cruz tenemos gente en las esquinas, en los semáforos, a muchos de ellos extranjeros, gente sometida a la terrible enfermedad del consumo de la droga. Esa prevención no existe, pues lógicamente. No la hace la gobernación porque no lo tienen los dineros para hacerlo, porque el gobierno no tiene dinero para enfrentar eso,
porque no existe un plan en este país para enfrentar el narcotráfico en todas las etapas y no hay forma de curar a nuestra gente, a esos miles y miles de niños, niñas sometidas al consumo de droga en el país y al consumo de droga de la basura, de los pitillos como lo conocemos comúnmente, de gente que la vemos en el día oliendo clefa y en la noche buscándose un pitillo para drogarse en los canales de Santa Cruz. No hemos vuelto inmune a esa situación. Cuando vemos niños pidiendo un quinto, golpeándote el vidrio para que le des plata a aquellos jóvenes destruidos en buena parte por el consumo de droga. Eso es la prevención, eso no existe, no existe. Hablamos de desarrollo de la ciudad y no cuidamos lo fundamental que es la vida de la gente, es la vida de las personas, de nuestros vecinos, de los que son parte, no solamente en Santa Cruz, en todo Bolivia. ¿Sabe cuánto? Yo simplemente le doy este dato que conocía yo. En Santa Cruz, el año 1998, habían 3.000 niñas menores de 16 años en la calle, entre 14 y 16 años. 3.000 niñas, era la encuesta que realizamos en su momento. 3.000 niñas que tenían entre 1 y 2 hijos. Le pregunto, del año 98 al año 2024, ¿cuánta gente hay en las calles? ¿Quién sabe eso? ¿Quién atiende eso? Son miles de miles que se han tomado parte del cordón ecológico, se han tomado todos los canales de Santa Cruz y fundamentalmente se han tomado la ciudad en busca, lógicamente, de eso. Y ellos terminan cometiendo una cantidad de delitos, de todo tipo de delitos graves, de delitos graves, de atentado contra la vida de la gente, de gente que acciones no solamente de hurto, de robos, de permanentemente, por lógicamente conseguir dinero para robar, para consumir drogas, como todos sabemos. Entonces, esto también es falta de ese plan de lucha contra el narcotráfico. Esto que sucede también es porque no existe. A nadie le importa en el país la vida de los ciudadanos, la existencia de la gente. A nadie le importa eso. Y lamentablemente en más de 17 años nosotros no hemos vuelto inmunes a esa cosa. No nos afecta ya ver esa cantidad de niños, de mujeres, de jóvenes en las diferentes rotondas de nuestra ciudad, de nuestro país, en las esquinas, semáforos en todo el país, pidiendo plata, exigiendo y lógicamente después cometiendo actos de violencia para conseguirlo. Doctor, yo le agradezco muchísimo por este tiempo y por el enfoque que nos ha dado sobre el tema. Muchas gracias. Muy amable a usted, muy amable.